Bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Luis Sánchez, psicólogo transpersonal. Gracias, Luis, por estar en este programa. Hola Mariano, encantado de estar en tu programa, en contactar contigo que estás en Tenerife, que para mí es una isla muy querida. Así que les mando un abrazo a todos los canarios y a todos los que nos estén viendo y escuchando, por supuesto, de todos los países o de cualquier otro lugar. Muy bien. Luis, para empezar me gustaría que nos expliques qué es un psicólogo transpersonal. Buena pregunta, buena pregunta, porque mucha gente no sabe lo que es. Sí, mira, la psicología transpersonal para mí es el paradigma de la psicología más avanzada y para muchos, estamos muchos de acuerdo en eso, muchos psicólogos y otros que no son psicólogos, que también están médicos incluso, que están en esto, ¿no? Entonces, es el nuevo paradigma, significa, o sea, la palabra transpersonal significa que tenemos una parte de nuestra mente que va más allá de lo personal, porque hasta que llegó la psicología transpersonal se entendía que la mente que existía en el ser humano era la mente personal, digamos, ¿eh? Tu biografía, tu tema personal. Pero a raíz del movimiento que hubo de la psicología humanista, que fue en los años 50, 60 y se inició, empezaron ya a entrar a investigar y a trabajar con técnicas orientales de meditación y de respiración y todas estas cosas, ¿no? Entonces de ahí surgió luego la psicología transpersonal y se empezó a ver que la psicología no solamente tenía que estudiar esa parte de la mente personal, sino que había también una dimensión transpersonal, que era una dimensión universal o una dimensión espiritual, se puede llamar así, en los seres humanos. Todavía los paradigmas antiguos no aceptan esto, pero los que estamos más avanzados sí, porque pensamos que el ser humano también tiene esa dimensión transpersonal o espiritual, porque es más que evidente, ¿no? Por tantas experiencias que tienen la gente. Entonces, es un paradigma para mí el más completo y el más avanzado, y sin duda es la psicología del futuro. Uno de sus pioneros fue Carl Jung, por ejemplo, el famoso Carl Jung, y Abraham Maslow, que era un psicólogo norteamericano, que fue el que trabajaba mucho con el tema de la autorrealización y todo esto, y el tema de la pirámide de Maslow, todo esto, ¿no? Y entonces a partir de ahí surgió y cada día se está difundiendo más a nivel internacional la psicología transpersonal. Entonces yo me siento identificado con la psicología transpersonal porque tuve una serie de experiencias que me llevaron a eso. Yo no creía en nada de esto. Yo era un psicólogo normal, entre comillas, y no creía en nada de esto. Entonces la psicología transpersonal, a partir de unas experiencias sí empecé no solamente a creer, sino a experimentarlo y a conocer todo esto, que yo lo negaba, ¿no? Y la psicología transpersonal, digamos, para que lo entiendan algunos de las personas que nos ven, es el equivalente a la física cuántica en la física, sería el equivalente a la física cuántica en la psicología. O sea, sería como la psicología cuántica, ¿no? Ella tiene en cuenta las multidimensiones, toda la parte multidimensional del ser humano. Entonces, eso es totalmente, bueno, cada vez está aumentando más, y de hecho hay muchos psicólogos y psicólogas jóvenes que me piden: oye Luis, ¿tú me puedes formar o me puedes enseñar en la psicología transpersonal? Porque en la universidad no nos enseñan y es lo que más nos gusta, la psicología transpersonal. Entonces los jóvenes psicólogos están muy interesados en esto. Ok. ¿Vos crees que un psicólogo transpersonal es necesario que curse la carrera de psicología en la universidad? Para tener el título, sí, claro. Y conocer los diferentes enfoques de psicología, sí. Sí, claro. Es bueno conocer y tener esa base, digamos. Y luego de ahí traspasar esa base, que para traspasar esa base hay que tener alguna experiencia personal en ese sentido. Porque a nivel intelectual, claro, según lo que enseñan a nivel académico, pues no encaja eso. No hay forma de encajarlo. Pero cuando tienes una experiencia, como a mí me ocurrió, y a otros muchos psicólogos transpersonales de muchos países les ocurrió, fue a raíz de una experiencia que tenemos de tipo personal, sea con algo
fuera de lo común, o algo, una experiencia interna, de un despertar espiritual, o de una expansión de conciencia, o de, en fin, muchas experiencias distintas, ¿no? O de pronto conectar con seres de otros mundos. Entonces eso te abre la mente y entonces ahí sí puedes entenderlo. Entonces yo les recomiendo a las personas que estudian psicología o que quieren estudiar psicología que sí lo estudien, pero que además hagan un trabajo personal, busquen algún otro psicólogo que esté en esta línea y les ayuden a tener una experiencia para que su conciencia se abra, se expanda y poder entender la psicología transpersonal. Si no, no lo vas a entender, porque vas a estar en lo que te dicen, que es la psicología cognitiva, la psicología conductual, te quedas en lo cognitivo y en lo conductual, que es lo que enseñan sobre todo en la universidad, en psicología, ¿no? Entonces, eso es importante, el tener una experiencia, hacer ese trabajo personal, que también hay muchos psicólogos que realmente no hacen un trabajo personal. Entonces, ¿cómo van a ayudar bien a las personas si ni siquiera ellos se conocen ni se han sanado? O sea, es absurdo. Y de hecho ahí en Tenerife me ocurrió con un psicólogo que me presentaron en el Colegio Oficial de Psicólogos, que él hacía hipnosis y me lo presentó el decano del Colegio de Psicólogos. Luis, te voy a presentar a un compañero que hace hipnosis como tú, me dijo. Ah, bien, perfecto. Entonces me lo presentó y estuvimos hablando, este compañero y yo. Me dijo sí, que él tenía una consulta, que la atendía mucha gente, que él estaba contento con el trabajo que hacía. Y yo le dije, oye, pero tú te has hecho una terapia personal. No me hace falta porque he hecho no sé cuántos másteres y ya con eso es suficiente, me conozco bien todas las técnicas y tal. Y yo le dije, bueno, pero yo te noto con muchas tensiones. Tú tienes que hacerte una terapia. Yo me la hice y te aseguro que es lo mejor que he hecho en mi vida. O una de las mejores cosas de mi vida, porque fue un antes y un después, ¿no? No, pero yo no necesito eso. Bueno, y yo le dije, pero de verdad te lo recomiendo. Bueno, no me hizo caso y cuando pasaron varios meses me contaron otros compañeros psicólogos que le habían dado 3 infartos seguidos. Porque claro, se iba cargando con todo lo de los problemas de las personas y como él no se había trabajado, se iba cargando con todo eso y no sabía manejar eso. Y entonces los médicos le prohibieron trabajar. Imagínate. Porque tenía el corazón hecho trizas, o sea, 3 infartos seguidos. Interesante. Sí. Y otros casos que he conocido les ha pasado igual. Entonces recomiendo mucho el trabajo personal. Bueno, a todas las personas es importantísimo, pero a los psicólogos es indispensable, sería indispensable, ¿no? Pero incluso en las universidades no recomiendan mucho la terapia personal, algunos profesores sí, otros no. Entonces, claro, hay un problema ahí. Claro. Vayamos a las experiencias que te hicieron, digamos, convertirte en transpersonal. ¿Me podrías hablar de ellas? Sí, claro que sí. Mira, fueron unas experiencias que recuerdo muy bien que fueron en el año 1989, o sea, hace ahora 30 años. En esas experiencias yo ya estaba trabajando como psicólogo, había pasado por una terapia en Madrid, porque yo en aquella época vivía en Madrid, tuve unos años viviendo en Madrid. Después de estudiar en la Universidad de Salamanca, fui a Madrid después a trabajar y a seguir formándome con un profesor que yo tenía fantástico de la universidad, era un profesor maravilloso, se llamaba Luis Sencillo. Entonces, ahí estuve y entonces después de la terapia que a mí me hizo este psicólogo, este compañero, que fue fantástica, ahí tuve una conexión con con mi yo interno al final de la terapia, que yo estaba desconectado como la mayoría de la gente, ¿no? Entonces con el yo interno yo tuve una conexión ahí muy, muy interesante, ¿no? Y es lo que me decía el psicólogo, sí, Luis, los sueños que estás teniendo son los que describía Carl Jung, que son los sueños de la joya, cuando encuentras el sí mismo, ¿no? Que es el yo interno. Entonces ahí ya la terapia me ayudó, pero después yo todavía no creía en nada. Bueno, creía sí en Carl Jung, pero no creía mucho en lo espiritual y nada de eso, nada, no creía. Realmente solamente Carl Jung y poco más, ¿no? Pero todavía pensaba que la mente era la mente solamente, ¿no? La mente personal. Entonces lo que hice después fue, ahí en Madrid, buscar técnicas orientales que desde niño me habían interesado mucho, todos los temas orientales, cuando en mi familia nadie le interesa en absoluto lo oriental. Yo desde niño sí. Entonces empecé a buscar y fui ahí a clase de Tai Chi con un gran profesor que hay en Madrid,
que se llama Ignacio Cáliz. Y luego estuve también buscando lugares donde me enseñaron técnicas de meditación, entre ellas el Raya Yoga y luego también el budismo tibetano y algo de budismo zen, en fin, diferentes técnicas de meditación que me enseñaron. Entonces empecé a practicar tanto el tai chi como la meditación, pero todavía sin creer mucho en esto, ¿no? Sí, como que tenía esa curiosidad y me ayudaba mucho el hacer estas técnicas, pero no lo creía. Y entonces en el año 1989 tuve un quiebre, digamos, en mi vida, quiebre en el sentido de que fue una crisis personal o existencial que todos tenemos en algún momento, en la cual yo estaba trabajando como psicólogo, me sentía bien, tenía ahí una novia y todo era perfecto en aquel momento, pero de pronto fue como que todo se quebró y tuve una crisis existencial y empecé a preguntarme muy fuertemente quién soy yo, qué hago aquí, para qué venimos a este mundo, qué significado tiene la vida. Y yo decía, pero yo tengo que saber cuáles son las respuestas a esto, porque es algo que salía de dentro de mí y no podía pararlo. Es como una necesidad de saber eso. Y entonces al mismo tiempo como me sentí como que había entrado ahí en un pozo o en un fondo, digamos, y que tenía que había algo, como me había hecho terapia, yo sabía que no era un trastorno, porque digo, no, yo estoy bien. Y si además necesito algo, me voy a mi antiguo terapeuta. Pero no, yo sentía que no, que era como algo, un cambio que yo estaba teniendo y no sabía que me iba a llevar esto. Y eso duró semanas, pero realmente semanas. Y en ese momento también unos amigos míos me dijeron, oye, vamos a ir a Escocia de vacaciones en verano, vente con nosotros, vamos a organizarlo, porque éramos 2 amigos y 2 amigas, ¿no? Éramos parejas, 2 parejas. Entonces, pues vamos a Escocia. Fuimos a Inglaterra y a Escocia, y ahí en Escocia yo estaba en ese proceso de la crisis existencial. Y la energía de Escocia, ahora entendí después que yo he tenido vidas allí en Escocia, pero aquello me ayudó mucho en esa crisis, como a conectarme más conmigo mismo y a sentir ahí una energía que yo no sentía. Y a partir de ahí empezó a surgir una energía muy fuerte desde mi interior, no era algo externo, era algo interno, una energía muy fuerte, de un amor muy grande, una alegría muy grande, una felicidad muy grande que yo nunca había sentido. Y entonces era un estado como de elevación, ¿sabes? De sentirme unido a todo, era como esa... Yo iba por la calle, recuerdo luego en Madrid, y cualquier cosa que veía la sentía como unida a mí. Veía un perrito, o veía un señor, un viejito, veía un árbol, todo estaba unido. Es decir, pues, ¿y por qué la gente piensa que esto está separado si todo está unido, ¿no? Y era una sensación de estar unido a todo, pues se llaman también experiencias de unión con el cosmos, ¿no? Y un amor muy grande, una felicidad que todos mis amigos y mis familiares, incluso compañeros psicólogos, me decían, oye Luis, ¿qué te pasa? Tienes una sonrisa siempre. Me decían, tú no eras así, ¿qué te ha pasado? Se te ve ahora distinto, ¿no? Yo les contaba, pero no me entendían nada, claro, no entendían, porque ellos no habían tenido esa experiencia, ¿no? Y fue, claro, entonces a partir de ahí yo sentía, bueno, esto que siento será lo que llaman Dios, será lo que llaman divinidad, porque este amor tan grande yo nunca lo había sentido, ¿no? Y ahí empecé, de mi interior iba surgiendo a mi mente racional todas esas sensaciones, y mi mente racional iba como asimilando, procesando todo eso y encontrando las respuestas, ¿no? Como encontrando esas respuestas de quién soy yo, para qué he venido aquí, qué sentido tiene la vida, y esas respuestas me llegaban de que en realidad la vida es toda evolución y todo en la vida es evolucionar. Y venimos aquí, entonces en ese momento sentí que somos seres espirituales que venimos aquí no una vez, sino muchas vidas a encarnar para aprender y para evolucionar. No para pasarlo mal, no para sufrir, como piensan algunos, no. Para aprender y evolucionar. Y que todo en el universo es evolución. Y entonces el sentido de la vida para mí en ese momento descubrí que era ese. Y a nivel personal, también el sentido era que yo no tenía que ser solamente un psicólogo tradicional, sino que tenía que ayudar a las personas a llegar a ese estado de conciencia espiritual tan bonito que yo estaba experimentando, porque, y digo, claro, es que hay que ayudar a las personas a llegar a ese estado, porque si no llegamos a ese estado, la persona no se siente del todo bien. Entonces, qué bonito, yo sentía en ese momento, qué bonito será que cada vez más personas en el mundo lleguen a ese estado de felicidad y de amor grande y de sentirse unido a todo. Pues
Claro, entonces dije, yo tengo ahí, mi misión es esa, es ayudar a las personas a eso, a llegar ahí. Porque no es solamente arreglar un poco con la psicoterapia, que la persona se sienta mejor, que se adapte un poco a su ambiente, etcétera, sino que hay algo más, ¿no? Hay algo más que todas las personas, si lo consiguen, pues la Tierra sería un mundo maravilloso. Si hubiera una gran mayoría de las personas, no habría tantos problemas como tenemos aquí, ¿no? Porque Claro. ya no estás en el ego, estás más con una conciencia enfocada en lo elevado, en la belleza de todo lo que ves en la vida y ves a las personas como que todas tienen esa parte de la divinidad dentro, esa luz dentro, y es maravilloso. Entonces fue esa mi experiencia y a partir de ahí ya fue todo. Después recuerdo que fui a hablar con el que había sido mi terapeuta. Y le conté mi experiencia y él me dijo, te entiendo perfectamente, pero yo también tuve una parecida. Me dijo, ah, qué bueno, le dije. Entonces estuvimos hablando. Él me dijo, Luis, te felicito por haber tenido esa experiencia y ya te vas a dar cuenta que ya no paras cuando entras en esa experiencia. Ya no paras, dice, y ya entras en el mundo de los hombres sabios. Dije, ah, qué bueno, fantástico, ¿no? Y efectivamente, a partir de ahí no he parado. Ha sido experiencias, experiencias, experiencias que creo que tengo que escribir un libro para contar, al menos las más importantes, porque ha sido muchas experiencias en todos estos años, pero muchas, muchas, muchas. Experiencias de todo tipo y además el que encontré ahí las técnicas de regresión, que yo tampoco creía en nada de eso, pero ahí me las pusieron, ya después, justo al poco después de esa experiencia, ahí se ve que los guías espirituales o los maestros que tenemos ahí en otra dimensión me lo pusieron claramente porque, imagínate, Mariano, al mismo tiempo en Madrid, diferentes amigos y amigos de diferentes lugares, me empezaron a regalar libros sobre regresión al mismo tiempo. Y yo me encontré con un montón ahí de libros de regresión en mi casa. Y yo les decía, pero ¿por qué me regaláis esto? Y yo me decían, no, porque fui a la librería a comprar un libro y vi este libro y sentí que te lo tenía que regalar. Ah, vale. Y otros me decían, es que vi este libro y sentí que tú vas a utilizar esas técnicas y que vas a ayudar a muchas personas. ¿Seguro? Dije yo. Digo, si yo no creo en esas técnicas. Sí, Luis, sí, tú léete el libro y ponlo en práctica, porque ya verás, ¿no? Hasta incluso algunos me llegaron a decir, oye, pero pruébalo primero con nosotros, a ver si funciona. Y si funciona, después lo utilizas con las personas que vienen a pedirte ayuda. Y si no, pues no lo utilizas. Ah, pues buena idea. Venga, ya está, vamos a quedar. Entonces hicieron de conejillos de indias algunos de mis amigos, pero ya con ellos empezaron unas experiencias tan fuertes en la regresión que dije, wow, esto es una maravilla, ¿no? Y a partir de ese momento no he parado, de 30 años trabajando con la regresión y ¿Qué- con toda la psicología transpersonal, claro. Todo el tema de la psicología transpersonal. Sí. Y Sí. también para despejar dudas, ¿nos podrías explicar bien qué es una regresión? Exacto. Sí, es una regresión. Mira, también sobre esto hay mucha confusión, ¿no? Porque hay información ahí un poco... Para empezar, en la imagen que se ha dado de la hipnosis ha sido una imagen bastante falsa, ¿no? En los medios de comunicación, en las películas, en la literatura, todo eso se ha dado una imagen falsa. La hipnosis no es dormir a la persona. En los espectáculos que hacen, eso en realidad ni se podría llamar hipnosis. ¿Por qué? Porque la hipnosis, decimos a nivel técnico, tiene 3 grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. Para nosotros es solamente un estado de relajación y concentración. Y solamente en el tercer grado la persona se duerme y puede hablar cuando está dormida. Pero además se ha comprobado que solamente el 10% de las personas entran a ese tercer grado, que son personas muy sugestionables, incluso personas que son sonámbulas por la noche, por eso se les llama estado sonambúlico. Entonces, tiene muy pocos beneficios. El que la persona esté dormida y hablando en una regresión tiene realmente poco beneficio y suele darse muy poco y además nunca lo inducimos. Si se da de forma natural, porque la persona tiene que vivir la experiencia, pero la mayoría de las personas no entran a ese nivel ni tampoco hace falta. Porque los beneficios auténticos se consiguen con primer grado y segundo grado, que son estados de relajación y concentración, o lo que también se llama concentración enfocada, y que son estados naturales por demás, y las personas entran a un estado ampliado de conciencia ahí, en esos estados.
tanto en primer grado como segundo grado. Entonces, realmente eso es la regresión, es llevar en esos estados a la persona a momentos del pasado. Pero además en la regresión luego puede ocurrir cualquier experiencia, porque hay personas que en alguna regresión no van al pasado y se van a conectarse con seres de otras dimensiones, por ejemplo. O se van a un plano superior en la regresión, conectan y sienten una paz enorme y se quedan ahí sintiendo una paz enorme. O tienen a veces también como unas experiencias simbólicas o metafóricas. O sea, hay mucha variedad y cada persona como es única y irrepetible, imagínate la variedad que hay, vamos, no tiene límite eso, ¿no? No tiene límite. ¿Y Entonces, cómo, para mí claro, sí. cómo lo ordenás vos, digamos, las distintas tipos de resultados o que te dan las personas que se hacen esa regresión? ¿Que cómo lo ordeno? Pues mira, casi siempre lo más habitual es que la persona recuerde situaciones del pasado, empezando por esta vida, y luego incluso hay personas que se van o que pueden llegar a recordar cuando estaban en el vientre materno y después más allá a otras vidas pasadas, ¿no? Entonces esto es lo más habitual, pero también hay veces que las personas tienen experiencias de tipo espiritual, donde sienten una gran paz, donde se comunican con seres de otra dimensión, tanto familiares que se han ido ya, que han fallecido, como con sus guías espirituales, ¿no? Que les dan información. Y muchas veces esos guías, a través de algunas personas que vienen, me dan información también a mí, sin yo pedirla. O sea, siempre les dan información y Luis, me dicen ahora que quieren darte una información. ¿Es posible? Digo, sí, adelante. Entonces siempre me han dado mucha información y me siguen dando información estos guías espirituales a través de las personas. Y entonces hay muchos tipos, incluso hay otros tipos que también de regresión, me refiero, de experiencias de regresión, que las personas tienen sensaciones físicas y que, claro, ellos no entienden en un primer momento, pero es que su mente inconsciente o su yo interno les lleva a tener esas experiencias porque necesitan desbloquear algo, ¿no? O cambiar algo de su interior, y lo hacen a través de sensaciones físicas, ¿no? Entonces, claro, imagínate una persona que quiere venir a recordar vidas pasadas y a veces no recuerda vidas pasadas y tiene solo sensaciones físicas. Por más que intentamos ir a una vida pasada, no van. Pero después he comprobado que esas personas tienen un cambio en su vida muy positivo. Cuando han hecho, por ejemplo, una o varias regresiones y no podían recordar vidas pasadas. Hay otros muchos que sí las recuerdan. Mucha gente hoy en día puede recordar vidas pasadas en la regresión. Pero hasta he visto, ya te digo, de todo, hasta solamente personas que han venido una, dos o tres regresiones y han tenido sensaciones físicas, y eso les ha producido un cambio enorme. O sea, les ha mejorado su autoestima, pero enormemente, por ejemplo. Y ellos no entendían por qué. Yo les decía, no, pero espérate a ver los resultados. Vas a ver, esto es, tu inconsciente está expresando estas sensaciones, en tu caso, para que tú sientas esto, porque esto te va a llevar a algo bueno. Y al final, efectivamente, les llevaba algo buenísimo porque tenían un cambio enorme a nivel de autoestima, a nivel de su vida, de sentirse mucho más en equilibrio, en paz, en armonía, mucho más alegres. O sea, fantástico, ¿no? Entonces hay muchas experiencias. Realmente no se podría describir todas las experiencias porque ya he visto de todo, o sea, todo tipo de experiencias en la regresión, y sigo viendo porque yo sigo trabajando con regresión. Entonces es maravilloso porque son experiencias realmente maravillosas de sanación, de que la persona se conoce mejor, de que se conecta con otras dimensiones, de que su conciencia se amplía, con lo cual se produce mucho despertar de conciencia también con la regresión. Muchas personas, de hecho, ya me dicen los guías. De hecho, ya me dicen a mí mis guías espirituales que precisamente en mi trabajo es ese, ayudar a muchas personas a despertar conciencia, y que a través del trabajo que hago muchas personas despiertan su conciencia cuando no creían en nada. Me han venido incluso políticos o gente, profesores de la universidad que no creían en nada de esto, y hemos hecho varias regresiones y ya han dicho, yo no creía, pero ya no puedo negar esto que he experimentado. Claro, pues sí. O sea que sí, es increíble las experiencias. Yo estoy encantado, por eso siempre me dice la gente, ¿tú no te cansas de hacer ese trabajo? Digo, no, yo no, porque para mí no es trabajo, o sea, para mí es disfrute. Yo disfruto ayudando a las personas
y acompañándoles en estas experiencias. Son realmente maravillosas. Y además eso, que son estados naturales, porque la gente piensa que te vas a ir ahí. Hay gente que tiene miedo y dice, no, te vas a ir en la regresión a un estado que luego quizás no puedes salir de ahí y te vas a sentir mal. No es eso. Es decir, en la regresión en realidad son estados naturales. Cuando yo siempre les cuento a las personas, antes de dormir tú pasas por ese estado intermedio, que también se llama estado hipnagógico o estado de duermevela. Son esos estados en los que entras en la regresión, pero no estás dormido. Cuando te despiertas por la mañana, antes de estar del todo despierto, estás ahí en ese estado también, ¿no? O cuando estás trabajando en algo en tu casa, leyendo un libro, o haciendo alguna tarea, o lavando los platos, y estás muy concentrado y muy relajado y no te estás enterando de lo que pasa alrededor. Eso es un estado hipnótico. Es como un estado de abstracción de la realidad, ¿no? Exacto, como un enfoque, como una concentración enfocada, ¿no? Entonces, son esos estados, son naturales, no es algo extraño, raro, como la gente piensa, ¿no? Porque claro, han visto los espectáculos que hacen ahí, el Tony Campbell, no sé qué, que creen que la regresión es eso. Eso no es regresión. Esos son espectáculos. Me suena también a como que es como una meditación, pero vos como terapeuta ayudás a esa persona a que ingrese en ese estado como de meditación, ¿no? Profundo. Exacto. Son estados meditativos también, efectivamente. Son estados meditativos porque son estados ampliados de conciencia. Y entrando en esos estados, tu conciencia se amplía, sale de los límites habituales y se amplía y puedes percibir y sentir muchas cosas distintas, como la meditación. Mucha gente que medita, pues ya sabemos que meditando tú entras ahí como a cuarta dimensión y empiezas a experimentar ahí de todo, ¿no? No estás en la 3D, no estás ya tanto en la 3D. Y en la regresión igual, tú entras ahí en cuarta o puedes a veces entrar a conectar con quinta o con otras dimensiones. Y bueno, es impresionante, las experiencias son realmente muy bonitas y muy gratificantes porque tú ves como las personas también que vienen con un problema se sanan rápidamente. O sea, no estamos hablando de una terapia de años, como a mí me formaron en las terapias tradicionales. Incluso me formé en psicoterapia dinámica, que tiene que ver mucho con el psicoanálisis, entre otras, y psicología humanista y todo eso. Y claro, esas terapias tradicionales, tú tardas años con la persona para poder ayudarla a resolver todo lo que trae. Pero con esta terapia es rapidísimo, es a veces en pocas semanas, o como mucho unos pocos meses. O sea, rapidísimo. Yo me quedo asombrado porque vienen personas y ya la primera regresión empiezan a conectar con algo súper fuerte. ¿Nos podés contar algún ejemplo que a vos te haya parecido, digamos, no sé, importante? Sí. Pues mira, podría contar tantos, pero por ejemplo, el otro día una persona que me vino que se sentía como estancada en su vida y que quería ver si yo le podía ayudar. Dije, sí, claro. Entonces hicimos una regresión y en esa primera regresión esta persona recordó una situación de su infancia que la recordaba un poquito nada más, pero ahí pudo recordar con muchos más detalles una situación traumática de su infancia y empezó la persona a llorar y esta misma persona me decía, es que hacía mucho tiempo que yo no lloraba. Empezó a llorar, tuvo una catarsis y realmente después, cuando terminamos, se sintió, dice, Luis, siento un alivio enorme, es como que me hubiera quitado un gran peso. Pero claro, la carga que tú llevabas ahí, de esa situación de la infancia, ¿cómo no vas a estar estancada? Le dije yo. Si la carga que traes ahí era enorme, entonces eso estaba ahí guardado y salió, ¿no? Entonces fue maravilloso porque esta persona en la primera regresión, o sea, imagínate, en la primera regresión, experimentar eso, y eso me ocurre muchas veces. Y tuvo una gran catarsis. De hecho, muchas veces en la primera regresión las personas tienen una gran catarsis emocional. Y eso es muy beneficioso porque te sueltas un montón de cargas emocionales que traemos ahí y que las personas, como eso está en la mente inconsciente, las personas no saben que lo tienen ahí. Porque incluso las personas me dicen, no, sí, yo recuerdo que me pasó esto cuando era niño, cuando era niña, pero eso ya lo superé.
y luego vamos a la regresión y van a esa situación y empiezan ahí a liberar, entonces no lo habían superado. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconsciente es el 95% de la mente. Y el 5% es la mente consciente, o sea, lo que tenemos ahí guardado es enorme, tenemos ahí un gran archivo, un gran disco duro, digamos, en nuestra mente, donde hay un montón de información que no conocemos. Por eso es tan importante el hacer ese trabajo de hacer consciente lo inconsciente, de que vayas explorando tu inconsciente, ¿no? Con la meditación te ayuda, pero también ese tipo de terapias ayudan mucho también. Creo que para mí ahora mismo la meditación y este tipo de terapias son de las herramientas que más nos ayudan, digamos, a sanarnos, a avanzar personalmente, espiritualmente, a despertar y a todo esto, ¿no? Nos ayudan mucho. Qué bueno. Entonces he tenido muchas experiencias y luego experiencias de eso, de personas que han tenido una experiencia espiritual enorme y que, por ejemplo, ahora a través de personas que vienen aquí, que tienen, que han venido a que yo les ayude y que tienen, claro, me doy cuenta que tienen un canal Medium, pero la persona a veces ni se ha dado cuenta o eso está ahí como dormido y empieza a despertar. O hay personas que sí, ya lo sabían, ¿no? Pero en todo caso vienen y en la regresión empiezan a sentir, empiezan a conectar con los seres de otros mundos y les dicen cosas. Y lo que están diciendo a través de esas personas, estos seres, digamos, estos guías espirituales, están diciendo todos que viene algo maravilloso para la Tierra. Que no que se va a acabar la Tierra. Que sí, que estamos en un cambio, muchas cosas que están pasando y van a pasar, pero que todo es para algo maravilloso que viene para la Tierra. Entonces, pues imagínate, esto es de verdad precioso, ¿no? Incluso con otra persona también hace unos pocos meses fue muy interesante porque esta persona tiene un canal, es una señora, una mujer, ya que tiene hijos mayores y ella tiene un canal y entonces ella vino por una serie de temas que quería resolver y entonces ha tenido ya en las regresiones diferentes experiencias así de conectar con seres y recuerdo que fue en una de las regresiones que le llevaron estos seres fuera de la Tierra, claro, no en un cuerpo físico, sino a nivel del astral, digamos, ¿no? Le llevaron fuera de la Tierra y le hicieron ver lo que estaba pasando en la Tierra. Y entonces esta persona dice que veía como que en la Tierra había como una especie como de cúpula etérica, ¿no? Una cúpula así como energética, que esa cúpula se estaba retirando y era como si fuera una neblina que se estaba retirando de la Tierra. Y entonces, al retirarse esa cúpula, todo en la Tierra estaba cambiando muchísimo y el cielo en la Tierra se llenaba de naves. Le hicieron ver cómo se llenaba de naves. O sea que eso, estoy seguro que eso va a ocurrir. Porque me han pasado varias experiencias, incluso en sueños, a mí también me han dado esa misma información, de que va a haber un momento que vamos a ver naves por muchos lugares, pero a nivel masivo, ¿no? No para asustar a la gente, obviamente, sino para despertar, porque si esa cúpula, que es lo que se podría llamar el velo que ha habido, que no nos permitía percibir otras dimensiones, ese velo se está retirando. Entonces, al retirarse ese velo, todo se va a abrir, claro, incluso el poder ver a nuestros hermanos del espacio fácilmente. Y ellos se van a mostrar, obviamente, ¿no? Entonces, la persona quedó muy impactada por esa experiencia, porque le enseñaron y le dijeron, no, mira, para la Tierra viene algo maravilloso, porque todo esto se está disipando, toda esa cúpula, esa neblina se está disipando, que era lo que impedía que hubiera esa percepción de las personas que pudieran percibir otras dimensiones y que pudieran tener una vida pues más amplia, más bonita, más plena, y eso se está disipando. Y entonces le hicieron ver todo cómo estaba dándose ese proceso y luego como al final de que se disipaba todo ese velo, esa cúpula, veía que ya la forma de vida en la Tierra era mucho más avanzada, muy diferente, mucho más positiva y también que pues que había muchas naves, que en el cielo ya veía que se llenaba de naves.
en la Tierra. O sea que eso, yo estoy seguro que es así porque esta persona ya lleva un tiempo trabajando, ayudando a esta persona y todas las experiencias que ha tenido, tanto en la regresión como en su vida, son experiencias realmente de ser una persona muy avanzada espiritualmente, ¿no? Es una persona, son almas avanzadas, o sea que realmente, como tú sabes, Mariano, y sabrán muchos muchos televidentes o oyentes que nos están viendo y oyendo, no, en este planeta no solamente hay almas, no, todas las almas son iguales, son distintas. Hay diferentes niveles de evolución. Hay almas que son jóvenes y que tú les hablas de estos temas y no te van a entender nada. Es más, no les va a decir que no me interesa. Me interesa más el fútbol, por ejemplo, o las telenovelas. Pero hay otras que son almas viejas, o almas antiguas, o almas avanzadas, que yo calculo que son un gran porcentaje digo porque yo creo que al menos un 30% de las personas, de los miles de millones que somos en el planeta, somos este tipo de almas avanzadas y que nos están interesando, por eso nos interesan estos temas, porque hemos tenido ya muchas experiencias en muchas vidas. No significa que unas almas son mejores que otras, todas somos iguales, solamente que quizás estamos en la universidad, nos estamos graduando y otras están todavía en el kinder o en la básica, la educación básica o en la educación secundaria. Pero nada más, solamente es cuestión de experiencia, ¿no? de lo que se ha experimentado. Pero ¿cómo se adaptarían estas almas jóvenes, principiantes, por ejemplo, a ver naves espaciales en el cielo? Claro, porque realmente claro, les va a resultar difícil, pero como como está habiendo un proceso ya en la Tierra, ¿no? De muchos cambios, van a tener que adaptarse muchas de ellas, van a tener que abrir su mente y adaptarse a los cambios. Y los que no se adapten, pues seguramente se van a enfermar o se van a poner muy mal, tanto física como psicológicamente, y tendrán que desencarnar en algún momento. Pero yo creo que sí, que muchas almas jóvenes también han elegido vivir en la Tierra en este momento, encarnar para poder aprovecharse de este momento y poder avanzar en un salto evolutivo, como dicen, ¿no? En gran medida, ¿no? Y entonces estas almas jóvenes también, muchas de ellas van a poder entender, porque todo esto también se va a ir dando gradualmente, obviamente, no es todo de golpe, ¿no? Y también hasta incluso yo sé que que a través de los medios de comunicación, porque ahora están controlados, tú sabes, por la élite, pero estos medios de comunicación van a ser liberados y se van a empezar a dar más información de todo esto que se nos ha ocultado, ¿no? De que hay seres de otros mundos, de que son seres que son más avanzados, que nos están ayudando y que nos están, digamos, acompañando en este proceso. Y todo eso se va a ir dando. Y se va a ir dando incluso información por los medios de comunicación. Entonces la gente ya no va a tener más remedio que darse cuenta que eso es una realidad. Porque eso es una gran divulgación que se va a dar. Que se está dando ya de alguna forma, pero que se va a ir dando cada vez más. Entonces es un proceso, ¿no? Y sí, habrá personas que les costará entender. Pero es como todo, es un cambio de paradigma y ya sabemos que cuando ha cambiado un paradigma, las personas que tenían que entender ese paradigma, si no lo podían entender, pues a la siguiente encarnación lo iban a entender porque nacían ya como otro ser humano que entraba ya en otra forma de vida más avanzada. Entonces, eso Claro. funciona así. Eh, es muy emocionante, ¿no? Eso. Pero siempre es como que hay como pensando en eso, hay una parte, digamos, borrosa en donde no se entiende bien cómo se va a pasar de esto a eso. Porque si uno ve, por ejemplo, no sé, están los ejércitos, que un objeto es un enemigo si no está Claro. identificado. Entonces, cómo toda esa mentalidad, digamos, dominadora, depredadora que hay en la mente de la Claro. sociedad, de repente va a ser amistosa con los extraterrestres. Claro.
sí, sí. Sí, claro, habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que es un proceso y que son verdades que se van a tener que aceptar sí o sí. Es decir, que también es falta de información, porque tú sabes que, por ejemplo, los ejércitos tienen información, pero también les falta mucha información, porque tienen esa información, como tú dices, que es una información, digamos, sesgada, ¿no? De que, sí, pues, si vienen ahí son enemigos, ¿no? Pero también hay muchos militares que están ya viendo las cosas de otra manera, ¿no? Que han tenido incluso experiencias y que están viendo que efectivamente que hay seres que son benévolos y que nos están ayudando, que no todos son enemigos, obviamente. Es decir, la mayoría no son enemigos, solamente hay una parte pequeña que son enemigos, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero los enemigos no vienen de fuera, están aquí dentro ya, están manejando los gobiernos, están manejando la economía, están manejando las religiones, están manejando todo eso. Pero eso ya también se está cayendo, toda esa estructura se está cayendo. Y entonces, claro, también lo que se dice que yo creo que también por ahí va la cosa, los cambios que está haciendo el Sol también está dando información a nuestro planeta a través de los cambios en su energía, digamos, en su magnetismo, electromagnetismo. El Sol está haciendo que esté cambiando todo el sistema solar. Entonces, ahí la mente también está cambiando, o sea, no solamente nuestro cuerpo físico, nuestras células, nuestro ADN, sino también la mente. Entonces, incluso personas que ven las cosas de forma así como muy, muy negativa o muy que todo con miedo, también están empezando a verlas de otra manera, ¿no? Y cada vez va a ser más eso. Yo conozco a personas que estaban en esa mentalidad y que han venido a pedirme ayuda porque tenían, no sé, un problema de tal o cual tipo. Y de pronto empezaron a cambiar fácilmente. Yo me he quedado sorprendido. Digo, pero ¿cómo puede ser que esta persona que hace 4 semanas pensaba esto, ahora piense esto que es totalmente distinto, ¿sabes? Y gente con gente que está muy metida por ejemplo, en la política o en la empresa, en las grandes empresas o en cualquier otra rama. Y me han venido, yo les he ayudado. Y han hecho un cambio en pocas semanas. Yo digo, pero ¿cómo es esto, no? De no creer en nada. O sea, incluso hay personas que me dicen, oye, Luis, ¿qué me está pasando? O sea, personas que vienen a verme y dicen, mira, yo vengo a que me ayudes porque me está pasando que yo soy muy racional, yo no creo en nada. Y trabajo, por ejemplo, no sé, en un banco, o trabajo en la universidad, o trabajo no sé dónde. Y resulta que ahora he empezado a ver a seres que parecen como de otra dimensión, pero los veo. ¿Cómo puede ser eso? Dice, yo pienso que me estoy trastornando porque yo no creo en nada de eso. Y claro, yo veo si es una persona que realmente no es un trastorno, que se nota rápido. No, tú estás viendo porque tu mente se está despertando y todo en el planeta se está cambiando. Entonces, ese poder ver otras dimensiones es algo que cada vez más personas están pudiendo ver o percibir o sentir otras dimensiones. Porque eso se está abriendo, es lo que antes te decía de esta persona que vio lo de la cúpula esa, el velo ese que se está disolviendo. Entonces ese velo se está disolviendo y cada vez más personas están pudiendo ver. Entonces cuando ya la persona vea, aunque antes fuera una persona totalmente que negaba todo esto y una persona totalmente racionalista, pero cuando ya ellos empiezan a sentir, a percibir, ya, claro, tienen que aceptar eso, aunque les cueste una crisis ahí personal, de tener un tiempo ahí que están con una confusión grande, pero luego salen de esa crisis y empiezan a ver la vida de otra manera muy distinta. Entonces yo creo que eso está pasando a muchas personas. Y después están los otros que van con el telescopio y se pegan toda la noche en la montaña muertos de frío para grabar algo y no ven nada, ¿viste? Exacto. Claro, porque eso tú sabes que supongo que tú ya lo sabes, ¿no? Que es mejor hacer un trabajo hacia adentro, ¿no? Con uno mismo y no quedarse solamente en a ver si ves algo por fuera, ¿no? Porque si haces el trabajo interno, seguro que luego en cualquier momento vas a ir al Teide en Tenerife o cualquier otro lugar, la persona donde viva va a salir por la noche
a no sé qué lugar y va a ver sin tener que estar buscando. O sea que la clave es que tú hagas ese trabajo interno, porque si tú vas despertando, vas sanando cosas, vas despertando, vas abriendo tu conciencia, entonces esas realidades se te van a mostrar. Ahora, si tú con una mente muy cerrada quieres ver eso, va a estar con telescopios o con no sé qué noches y noches, y lo que tú dices, van a pasar mucho frío, pero no van a ver nada. Entonces, porque tu mente está tan cerrada que no estás preparado para ver, o no te permiten ver eso todavía, ¿no? Entonces ahí es muy importante el trabajo personal, el trabajo, de hecho yo fue así, o sea, yo realmente fue así cuando empecé a ver cosas, aunque ya la primera vez que vi, te tengo que confesar que la primera vez que vi naves fue todavía en un momento que yo no había despertado. Ahí yo creo que fue una experiencia también que me impactó. Y era cuando yo estaba terminando en la universidad, que era como en el año 80, 81. Y en ese año yo recuerdo que iba a clases con un profesor que era fantástico, que él enseñaba técnicas orientales de Kung Fu, Wushu y todo esto, ¿no? Entonces hay un grupo de universitarios, íbamos a clase con él y entonces él nos sacaba por ahí, a lo mejor a las 5 de la mañana, al aire libre, a hacer ahí entrenamiento, ¿no? Y estábamos en un parque, justo el Parque San Francisco, eh, que está ahí en Salamanca, ¿no? El Parque San Francisco, que está al lado de la Facultad de Medicina. Recuerdo estábamos un día y era todavía de noche, porque eran como las 5:30 de la mañana o las 6 de la mañana, y era, no sé si era invierno o era otoño, por ahí, ¿no? Bueno, entonces él nos puso a hacer abdominales ahí en el césped, en el pasto, como dicen aquí en América, ¿no? Estábamos haciendo abdominales tumbado, acostados en el pasto, y de pronto éramos como 12 personas, éramos el profesor y 12 personas. Y estábamos ahí y de pronto, encima de nosotros, a una cierta, no estaban muy bajos, pero tampoco estaban muy altos, vimos dos círculos perfectos de color blanco, iluminados, como si fuera una luna, pero lunas muy iluminadas, y que estaban moviéndose encima justo de nosotros, moviéndose, se quedaban como estáticos, uno frente al otro, y luego se movían, se cruzaban el uno con el otro, daban unas vueltas en círculos, y luego otra vez se quedaban estáticos. Y claro, todos estábamos haciendo abdominales, pero nos quedamos así todos parados, quietos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso, no? ¿Qué será eso? Decíamos, ¿no? Y entonces el profesor, que era, claro, una persona ya más mayor, que tenía mucha más experiencia, dijo, pues ¿qué va a ser? Esos son naves extraterrestres, no puede ser otra cosa, dijo él. Y entonces nos quedamos de verdad muy impactados ahí, las personas que estábamos. Pero lo curioso fue que al día siguiente, en un periódico de los más importantes de Salamanca, no recuerdo ahora cuál era el nombre del periódico, pero uno de los más importantes, en la portada aparecía la información de que esa noche miles de personas habían tenido avistamientos de ovni en la ciudad. O sea que miles de personas lo vieron y era de noche. Claro, que eran las 5 de la mañana, ya mucha gente estaba levantándose para irse a trabajar o lo que fuera, ¿no? Y en la portada del periódico, entonces dijimos, claro, entonces no fuimos los únicos, ahí hubo mucha gente que lo vio eso, ¿no? Y eso fue mi primera experiencia que tuve. Y fue de verdad impresionante. Curioso. Ahora me gustaría que nos hables un poco de Paco Padrón. O sea, contanos Sí, quién era él, sí. y cómo lo conociste, un poco tu relación con él. Ah, fantástico. Sí, tengo muy buenos recuerdos de Paco, que ya como sabes, él falleció hace unos años. Y él era una gran persona, fue para mí de verdad un placer enorme el conocerle y el tener su amistad, ¿no? Y fue, mira, la manera en la que yo le conocí fue que yo llegué a Tenerife a trabajar, sería como el año eso, 94, 95, porque ya ahí me llamaron, una persona que me quería organizar actividades, me dijo, aquí hay muchas personas, Luis, que quieren hacer regresión, les interesa mucho ese tema. ¿Tú podrías venir? Le dije, bueno, si hay un grupo de personas,
sí, ahora si hay solamente 4 personas, no puedo ir desde Madrid a atender a 4 personas, obviamente, porque hay personas de Canarias que me están viniendo a Madrid para que yo les atienda. Entonces, no voy a ir a Tenerife y digo, sí, sí, me dijo esta persona, sí, sí, pero yo te voy a conseguir porque yo organizo actividades con a gente que traigo de fuera aquí y hay mucha gente ya que asisten a las actividades y yo tengo mucha gente que está interesada. Entonces, a los pocos días me llamó esta persona, me dijo: hoy Luis, hay 40 personas interesadas, tienes que venir, dar una charla y luego hacer sesiones individuales y lo que quieras. Ah, perfecto, dije. Entonces ya organizamos y entonces cuando ya estuve ahí en Tenerife, ella me dijo, esta persona, una señora que se llama Ani, dijo, te voy a presentar a Paco Padrón, que es muy amigo mío, que tú sabes que le he contactado y todo esto. Dije, ah, sí, yo encantado, ¿no? Entonces, resulta que ella habló con Paco Padrón y Paco Padrón dijo, ah, pero a mí me interesa que Luis venga a mi programa de radio. Vamos a hablar, que si él hace eso que hace, pues que venga, ¿no? Entonces, fui al programa de radio y ahí tuvimos muy buena conexión, Paco y yo. Él era muy simpático, una persona muy divertida, muy simpático, muy cariñoso, además. Yo quedé encantado con él y él parece ser que conmigo también, por lo que él me dijo. Entonces, ahí hicimos buena conexión. Y entonces yo le dije, Paco, si quieres, yo te invito a una regresión. Y dijo, a mí me han hecho algunas, pero sí, me gustaría. Entonces quedamos un día y yo le hice la regresión. Y en esa regresión ahí pasó de todo, porque resulta que él empezó a recordar cosas de su infancia, luego se fue a recordar vidas anteriores, entre ellas una vida en la que él lo cuenta en su libro, ese libro que él escribió, de Luces de Medianoche, creo que se llama. Entonces en ese libro él cuenta la regresión que hizo conmigo, en la cual en esa vida él era un centurión romano y entonces cogía a una mujer en la calle porque estaba haciendo no sé qué cosa, mujer, o porque estaban sometiendo a la población o algo así, y entonces él la pisó con su bota de centurión romano, le pisó a esa mujer, le dio unas buenas, la aplastó realmente, ¿no? Le hizo mucho daño, y entonces él entendió que esa persona, en esa vida, esa mujer, era una amiga que conocía en esta encarnación que él ha tenido, última, porque él falleció, que era una amiga de él, una buena amiga de él, que tenía un karma con ella, por eso él tenía que ayudar mucho a esa persona en esta vida, y que por eso él también tenía una cojera de ese pie, tenía una cojera que él cojeaba de ese pie justamente con el pie que él pateó, aplastó a esa persona. Entonces ahí él recordó eso, ¿no? Pero ahí no quedó la cosa. La cosa avanzó hacia que de pronto él empezó a recordar ese momento en el que tú sabes que él se sentía muy deprimido en su vida, él lo contaba siempre, y entonces él se iba a suicidar, se iba a tirar con su coche por una montaña para suicidarse porque ya no aguantaba más, ¿no? Y bebía mucho alcohol, decía, estaba muy mal, ¿no? Y eso fue, creo que en el año 75 o algo así, él me contó, ¿no? Esa experiencia que él tuvo. Total, que ahí él recordó como que en el momento que ella se lanzaba con el coche, apareció una nave encima de él y le subieron a la nave a él. Entonces le pusieron una camilla y él estaba como asustado y le dijeron, empezó a recordar todo eso, ¿no? Que él luego me contó que esa parte él no la recordaba bien. Entonces en esa camilla los seres le dijeron, no, tranquilo, que te vamos a ayudar, ¿no? Y entonces le dijeron los seres una serie de cosas, pero sobre todo le dijeron, mira, nosotros sabemos el problema que tienes y te queremos ayudar. Ahora, que tú a cambio de nuestra ayuda tienes que difundir todos estos temas como periodista que eres, porque él era un gran periodista, ya sabes que fue periodista de muchas cadenas de radio y incluso de televisión. Incluso tuvo un programa propio en televisión también. Entonces le dijeron, tú tienes que difundir estos temas. Si difundes estos temas para ayudar a la gente, nosotros te vamos a ayudar para que tú sanes ese tema que tú tienes ahora. Y él dijo, sí, sí, por supuesto. Entonces ahí le sanaron totalmente. O sea, ya era alcohólico y le sanaron completamente. Incluso él luego me contaba, Luis, es que me sanaron de tal manera
que no me pasa como a otros alcohólicos que han dejado de ser alcohólicos, que luego ven un vaso de vino y le sienten como una atracción. No, si yo veo un vaso de vino, me da igual. Me sanaron completamente. Y a partir de él era una persona como muy simpática, siempre estaba de broma, muy alegre, muy cariñoso con todo el mundo le quería, porque era una persona pero realmente fuera de serie, ¿no? Una persona muy especial. Y él se dedicó toda la vida a difundir, pero bueno, ahí en la regresión recordó eso, y en ese momento que él estaba recordando, fue como que yo vi que su cuerpo empezó en la camilla como a hacer unos movimientos, y sentí que era como otra energía que entraba en su cuerpo. Y esa energía que entraba en su cuerpo, claro, era uno de esos seres que habían contactado con él. Que él decía que eran seres de otras dimensiones, más elevadas. Y en ese momento ese ser empezó a hablar con otra voz distinta a Paco y empezó a hablarme a mí de cosas de Paco, y luego empezó a hablar de cosas mías de mi infancia, que Paco no sabía nada, no me conocía, me acababa de conocer, o sea, en esos días. O sea, y que además son cosas que yo obviamente no voy contando por ahí a cualquiera, cosas que yo he vivido en la infancia, pues no voy contando, obviamente. Entonces me empezaron a contar, a decir temas de mías, de la infancia y todo eso. Y me contaron también temas de Paco, que luego yo le conté a él, de cosas que él iba a tener que hacer y todo esto a partir de ese momento. Y fue impresionante, porque yo no solamente escuché a ese ser que me transmitía algo muy positivo y tenía una voz así como muy potente, sino que luego sentí allí en esa sala la presencia de varios seres como él, como ese ser, que me transmitían un amor tan fuerte que yo estaba allí al lado de Paco, pero tenía el corazón que se me salía del pecho. O sea, era una cosa tremenda. O sea, un amor tan grande que yo nunca había sentido ese amor. Bueno, quizás sí lo había sentido cuando había tenido ese despertar espiritual, ¿no? Ese amor que... Pero en ese momento como que se me activó tanto ahí el chakra corazón, que se me salía casi y yo casi digo, bueno, en cualquier momento voy a levitar aquí, porque es que es un amor tan fuerte, ¿no? Y ellos me transmitían ese amor, o sea, fue maravilloso. Entonces a partir de ahí ya Paco y yo hicimos una muy buena amistad. Y luego, como yo decidí irme a vivir, pasaron unos años que yo iba a Tenerife de vez en cuando a trabajar, y sentí en un momento, y me dieron la información los guías de que tenía que irme a vivir a Tenerife, y así estuve allí 17 años viviendo. Y ahí con Paco pues teníamos, a veces nos juntábamos, o él me llamaba para un programa: oye Luis, quiero que intervengas en tal programa, en la radio, en la televisión. Nos juntamos, otra vez nos juntamos a tomar un café. Y yo me reía mucho con él, porque él tenía cada ocurrencia que te reías mucho con él, ¿no? Bueno, solamente hay que leer su libro ya para saber cómo él era, ¿no? Luces en la oscuridad, ¿no? Viajero del alma, algo así se llama su libro. Y bueno, así fueron muchas experiencias. Luego él me enviaba personas que iban a buscar ayuda suya, y personas que, cuando él veía que había personas que no recordaban una parte de su experiencia, que habían tenido experiencias con naves o con seres de otros mundos, me los mandaba a mí para que yo les hiciera la regresión y que ellos pudieran recordar. Y entonces me mandó ahí a una serie, un número de personas que me iba mandando, y efectivamente esas personas me contaban su experiencia y luego recordaban la parte que no estaban recordando con la regresión, y era fantástico, era de verdad increíble, experiencias increíbles. Por ejemplo, recuerdo de dos jóvenes que tenían como 21 años, que son amigos, ¿no? Y que vinieron ahí a hacerse una regresión, y en ese momento también con otra persona que hacía regresión, que era amiga mía, y que entonces vino uno de esos dos jóvenes, hizo la regresión conmigo, y al mismo tiempo en otra sala hacía la regresión el otro joven con esta amiga, ¿no? Que era también terapeuta. Y entonces los dos habían tenido unas experiencias impresionantes. Entonces en la regresión recordaron, y luego cuando terminaron la regresión hablaron entre ellos y hablamos nosotros, y habían recordado exactamente lo mismo, o sea que no era ninguna fantasía. Lo mismo que no recordaban, lo recordaron cada uno en un lugar distinto en la regresión, ¿no? Y era impresionante, porque estos jóvenes vieron, como ellos contaban, que vieron unas luces ahí por la zona de La Orotava. Ellos vivían por ahí, por esa zona, por el norte de Tenerife,
y vieron unas luces y entonces empezaron a ir, era por la noche y vieron que esas luces iban como hacia el Teide, entonces empezaron a subir hacia el Teide, a ver qué es eso, a ver qué es eso, ¿no? Y subieron ahí siguiendo las luces en el cielo y cuando llegaron ya al Valle de Ucanca, creo que era por el Valle de Ucanca si no recuerdo mal, como que pararon ahí el coche y, y vieron como para tomar algo, ellos tenían como en el maletero del coche llevaban bebidas para beber ahí, para comer algo. Entonces abrieron el maletero, se pararon ahí en la carretera, era de noche, empezaron ahí a comer algo, un bocadillo, un sándwich, beber algo que tenían por ahí, porque tenían ya hambre, ¿no? Era ya por la noche. Y en ese momento vieron que por la carretera no había ningún coche, por allí ya por la zona esa del Teide, y llegó un coche que ellos decían que era un Audi de color dorado, que llegó y entonces cuando pasó delante de ellos, iba por encima del suelo. O sea, iba volando, pero encima del suelo. Y pasó, y entonces había una curva más adelante, dicen ellos que en la curva, en lugar de seguir por la carretera, salió volando por la curva, pero ya por donde no había carretera. Y luego volvía ese auto y volvía a hacer lo mismo. Y entonces ellos decían, ¿pero qué es esto? Está de locos, ¿qué nos pasa, no? Y el maletero de su auto empezaba a abrirse y a cerrarse solo. Pues ellos lo tenían abierto para coger las bebidas. Bueno, y hay todo tipo de cosas. Entonces ellos decían, ¿pero qué pasa aquí, no? Y entonces de pronto vieron otra vez esa luz que estaba ahí al lado de una pequeña montaña y ellos empezaron como a subir esa montaña caminando a ver un pequeño cerro que había ahí. Y al subir por el cerro, de pronto dice que vinieron como un hombre y una mujer, que eran extraños, pero muy agradables. Y les dijeron, no, tranquilos, que no pasa nada, nosotros somos amigos. Dijeron, nosotros os vamos a enseñar algo, os parece, pero tenéis que tomaros esta pastilla. Les dieron una pastilla, ¿no? Y se la tomaron, y entonces ahí fue cuando les sacaron del cuerpo, digamos, y les llevaron a una nave, y ahí les dijeron que ellos tenían que ayudar a la gente, que ellos eran unos chicos que tenían una serie de cualidades muy buenas y que ellos iban a poder sanar a la gente. Y les dijeron que tenían que ser buenas personas porque ellos en el fondo eran buenas personas, que tenían que hacer esto, en fin, les dieron una serie de indicaciones, ¿no? Y después ya salieron de ahí y ellos se vieron después que estaban al lado de su auto. Y efectivamente luego ellos con 21 años, en su pueblo, vivían en un pueblecito por ahí del norte de Tenerife, en su pueblo empezaron a sanar a muchas personas. Después de eso, se les despertó esa capacidad. Y eran chicos se les veía chicos muy buenos, muy sencillos, chicos de pueblo muy sencillitos que en realidad no eran gente que estaban investigando nada de eso, sino eran gente muy sencilla, ¿no? Y fue impresionante, o sea, las experiencias que ellos tuvieron ahí, pero impresionantes, ¿no? Cómo aparece un auto ahí que volaba, como Increíble, ¿eh? las luces de su auto, las luces del auto de ellos empezaron a encenderse, a apagarse y el maletero se abría, se cerraba solo. Luego aparecen estas personas que les dicen, no, tranquilos, venid con nosotros, tomaros esta pastilla que os vamos a ayudar. Y ahí ya se ven dentro de la nave, que era la parte que no recordaban, era cuando ya estaban dentro de la nave. Y entonces ahí fue lo que recordaron, ¿no? Sí. Qué bueno. Y así, en bastantes casos que me mandaba Paco para yo ayudar, y yo encantado les ayudaba a recordar situaciones que no recordaban, ese tiempo de no recuerdo, digamos, ¿no? Ese tiempo perdido, que se llama también. Pero claro, como está en la mente inconsciente, eso se puede recordar, se puede rescatar ese tiempo perdido. Y entonces eso les ayudó también, claro, a muchas personas. La regresión en ese caso ayuda mucho también, claro. Sí, creo que es realmente muy interesante el tema de la regresión y así como lo explicaste vos, creo que está muy bueno como terapia y como posibilidad para aquellas personas que quizá, por ejemplo, no le gusta mucho la meditación. Exacto. O le cuesta, a mí, por ejemplo, me vendría Claro. bien Sí. una de esas, una regresión de esas para poder conectar un poco más y no sé, y ver también curiosidad, ¿no? ¿Qué puede Sí, por llegar a supuesto. pasar? Por supuesto, sí, hombre, pues yo encantado de
Sí, iré por Tenerife, espero ir pronto y ahí Buenísimo. podemos hacer una regresión porque me están queriendo organizar ahí en Gran Canaria. Una persona, una amiga, me está queriendo organizar ahí unas actividades y si como iré ahí también voy a pasar por Tenerife. Me voy a quedar ahí Perfecto. Y unos días. antes empezamos hacemos acá también un video y empezamos Claro, a hablar de tu, por supuesto. digamos, reunión acá en Canarias. Estaría muy Ah, bueno. claro, claro que sí, sería buenísimo, claro que sí, 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 estupendo, estupendo. Y ahora ya sabes, Mariano, que estoy aquí en Chile, porque hay mucha gente aquí en Chile que me dice, ¿y tú por qué viniste a Chile, no? Eso también yo digo, yo no tenía pensado ir a ningún lugar, yo estaba en Tenerife, que aquello es un paraíso, y no quería ir a ningún lugar, pero me trajeron aquí, o sea, me trajeron realmente, me empezaron a suceder cosas en mi vida que me dijeron, tú tienes que irte al extranjero ahora, sí o sí. Todas las situaciones que me iban sucediendo me indicaban lo mismo, porque ya tu ciclo en España terminó. Has ayudado a lo que tenías que ayudar en España, ahora tienes que ir al extranjero. Y entonces yo sentí que era Chile, porque Chile siempre desde niño me atraía mucho, no sabía por qué, ahora ya sé por qué era, porque tenía que venir aquí. Y entonces vine a Chile y cuando ya vine aquí me di cuenta que tenía relación con todo el tema de la Kundalini, de la cordillera. Eh, la cordillera está la Kundalini de la Tierra, que es esa energía espiritual que antes estaba en el Tíbet, en los Himalayas, y pasó aquí a la cordillera. Entonces se ve que una parte de mi misión era esta, venir aquí para ayudar a la gente a despertar, porque aquí se está dando un despertar muy grande en Sudamérica y en Chile muchísimo. Y en otros países, bueno, estuve también en tu país, en Uruguay, hace unos pocos meses, Soy no lo argentino. conocía. Ah, eres argentino, ah, pensé que Sí. eras de Uruguay. Pensé que, era- pensé que eras de Uruguay. Bueno, estuve en Uruguay hace también unos pocos meses y también la gente ahí está despertando mucho. Está despertando mucho aquí en toda Sudamérica hay un despertar muy grande, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, por eso parece ser que yo tenía que venir aquí a ayudar en ese despertar, porque ya en España había ayudado mucho a despertar a la gente y ahora me tocaba venir aquí porque aquí es donde se está dando el despertar más grande y más, digamos, más masivo, digamos, ¿no? De las personas. Entonces hay que ayudar en esto, igual que yo, pues hay otras muchas personas que vienen aquí a Sudamérica, de Europa y de otros países, porque tienen que ayudar, tenemos que ayudar. Es que es curioso, ¿no? Porque yo creo que en España también se está dando mucho un despertar. Sí, sí, Pero, claro. pero lo que pasa que, claro, que a nivel geográfico, todos los países latinoamericanos son limítrofes, ¿no? Están, digamos, Claro, forman como un claro, único bloque también, ¿no? O sea, vos podés exacto, pasar de Chile a Argentina y de Argentina a Uruguay exacto, y así, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Y además que también lo que dijiste y que es verdad, que ahí está el tema de la cordillera de los Andes, que es algo muy Exacto, potente a nivel energético, muy potente, sí, sí. más también otros lugares, porque justamente Sudamérica a nivel naturaleza es muy Uf, potente. sí, sí, Tenés un sí, sí, montón de enclaves muy fuertes sí, allá. O sea, se puede por empezar a supuesto. nombrar, pero desde el Sí, sí, lago sí. Titicaca, que es el Sí, Talampaya en La Rioja, bueno, etcétera, ¿no? sí, 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 sí. Muchos, muchos puntos, sí, sí, efectivamente. Entonces, aquí es donde se está dando el gran despertar, que luego se va a ir extendiendo a todo el planeta, ¿no? Aunque en todo el planeta hay gente que ya está despertando, sí, pero aquí, como un despertar así como más grande, más masivo, se está dando y esto se va a ir contagiando a todo el planeta. Porque de aquí, como está la energía Kundalini, va a pasar algo similar a lo que pasó ahí con el Tíbet, que luego mucha gente estaba a querer ir al Tíbet, mucha gente iba ahí, o mucha gente fue ahí como a recibir enseñanzas o a recibir ahí esa energía. Y aquí está pasando igual y va a pasar en los próximos años más incluso. Entonces es como que la energía, como que aquí se está activando cada vez más la Kundalini, la gente también está despertando y eso se va a ir como difundiendo a otros países, a Europa, a Norteamérica y a Asia, no sé si Asia también, sí, a todos los continentes, obviamente, ¿no? Sí, Eso se está dando. y lo que también a nivel geográfico, este, en Latinoamérica tenés la posibilidad digamos, de introducirte más en la madre tierra.
Que quizá acá en Sí, Europa es como que sí, está todo más, ya está todo como ocupado, todo tiene sí, dueño, el Estado exacto. no te deja, no, camping acá no, licencia para permiso, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, está todo demasiado estructurado. En Europa el problema es que está todo demasiado estructurado. Entonces, aquí en América todavía no hay tanta estructura. Entonces, hay más naturaleza, más, no sé, las cosas son más sencillas. Y sí, y por eso aquí el despertar es más fácil porque la gente no está tan estructurada, tan condicionada por estructuras de siglos, ¿no? Como en Europa, por ejemplo. Sí, es curioso porque el otro día estaba leyendo un artículo de una mujer ahí, que decía, no me acuerdo qué carrera tenía, no sé si era historiadora, no me acuerdo, pero que Ujú. decía que el latinoamericano, o hispanoamericano, como lo quieran llamar, Sí, no, o sea, no tiene identidad, decía la mujer, ¿no? Eh, y en parte es verdad, porque es una mezcla, ¿no? De nativos, de españoles, de toda la mezcla de que hay. exacto. Sí, sí, sí. Mezcla de todo. Aquí dicen algunos que aquí hay una mezcla de todas las culturas aquí en América. Por eso, por eso también aquí se tenía que dar el despertar, se tenía que dar como el inicio de todo este proceso o la parte más fuerte de todo este proceso, ¿no? Y aquí se inicia lo que llaman algunos la nueva humanidad, se está iniciando aquí. Por eso, porque dicen que aquí también es la unión de muchas culturas, porque aquí ha habido gente asiáticos, como gente de indígenas, como gente de Europa, es decir, todos los continentes aquí han estado de alguna manera mezclados, ¿no? Y se nota que hay toda esa unión de continentes aquí, sí, de Sí. gente, de culturas. Yo creo que es el único lugar en el mundo donde ves, o sea, personas, pero personas que son un ejemplo viviente de la mezcla de culturas, ¿no? Exacto, sí, 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 efectivamente. Sí, sí, se nota en la gente que hay una mezcla, sí que sí. Muy interesante, pero bueno, de Bueno. todas maneras en España Mm. también, yo siento que en España va a ser como también como la puerta, está siendo la puerta de entrada de ese despertar para Europa. O Sí, sea, algunos dicen que incluso la Puerta del Sol de Madrid tiene que ver con eso. La Puerta del Sol es por donde entra la luz a España y luego a Europa. sí, sí, yo Y se también va. lo creo. Creo que Sí, España está, en ese aspecto, lleva la delantera con respecto al resto de Europa, que está más sumergida todavía, y sí. sobre todo el norte de Europa, en el Uf, materialismo, en el sí, racionalismo. sí, 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 sí. Así es, sí. Pero Muy bueno, interesante, poco a poco. muy Luis, interesante. ha sido muy interesante poder entrevistarte, poder escuchar tu historia y toda la información que Ujú. tenés. Y Sí, nada, estoy muy agradecido, ha sido un placer. ¿Cómo igual puede para mí. hacer la gente para ponerse en contacto con vos, Sí, encontrarte en sí. internet? Sí, mira, lo más fácil es que busquen en mi Facebook. Tengo dos páginas de Facebook. Una que se llama Espacio Recordar y otra que se llama Regresiones y Psicología. En esas dos páginas, que son páginas de Facebook profesionales, ahí me encuentran y si necesitan hablar conmigo me mandan un mensaje, un mensajito y ya nos ponemos en contacto. Es lo más sencillo porque el Facebook, hoy todo el mundo accede al Facebook. Y ahí tienen esos dos, Espacio Recordar y Regresiones en Psicología. ¿Mm? Entonces ahí encantadísimo, todas las personas que me escriban, yo les voy a ir contestando, que tengan un poquito de paciencia, eso sí, porque luego hay mucha gente que me escribe, entonces tengo que buscar momentos para ir respondiendo a todos, pero voy por supuesto, a tratar de responder a todas las personas, pero que tengan un poquito de paciencia, porque hay unas personas que dicen, no, es que yo le escribí ayer y no me ha escrito. Bueno, espérese un poquito, déme unos días. Paciencia. Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Pero sí, para mí también ha sido un placer, Mariano. Me alegra mucho que estés ahí en Tenerife, que para mí es una tierra muy especial para mí. Todo lo que viví ahí fue maravilloso. Y también me alegra mucho haber contactado contigo. Te felicito por tu trabajo de divulgación y de ayuda a despertar de las personas. Eh, Te animo a seguir en ello. Tenemos que ser muchos que estemos ahí ayudando. Y muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer hablar contigo, me he sentido como
si nos conociéramos ya de toda o de muchas vidas, no solamente de esta vida, sino de muchas vidas, que seguramente sí. Así que de verdad un placer y muchísimas gracias por tu entrevista, que ha sido estupenda. No, muchas gracias a vos, de verdad, Luis. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Igualmente, un abrazo grande para ti y un abrazo a todos los televidentes, oyentes o como se quiera llamar, o internautas que nos están viendo, pues también les mando un abrazo muy grande y que sepan que estamos para ayudar, estamos ahí para ayudar. Buenísimo. Un abrazo. Un abrazo. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.